¿Qué es el ayuno intermitente? Es importante destacar que todos ayunamos, al menos durante la fase que va desde que nos vamos a dormir hasta que nos levantamos. El ayuno es algo natural y esperado por el organismo, o sea, una fase del día en la que no hay consumo de alimentos ni aporte externo de nutrientes y en la que nuestro organismo puede dirigir sus energías y esfuerzos hacia otros procesos internos igualmente importantes. Cuando hablamos de ayuno intermitente, en cambio, normalmente hablamos de la decisión consciente y premeditada de extender aún más esta ventana de no alimentación, mientras que reducimos la ventana del periodo de ingestas. Con ello buscamos sobre todo regular los niveles de glucosa e insulina para favorecer la quema de grasa y la optimización de la salud. Debemos ver el ayuno como si fuera un músculo a entrenar y comenzar poco a poco para después ir, si nos interesa y nos es conveniente, aumentando la ventana de horas de ayuno. El ayuno intermitente tiene la gran ventaja de que es una herramienta sumamente fácil de utilizar, totalmente gratuita y muy simple de ejecutar. Simplemente se trata de aumentar la franja de horas de ayuno y reducir la franja de horas de ingesta, y no necesariamente haciendo déficit calórico, sino consumiendo una cantidad razonable de calorías con la que nos sentimos bien, nos sentimos saciados y tenemos energía. El beneficio más remarcable del ayuno intermitente es que nos va a permitir bajar los niveles de azúcar en sangre y con ello reducir los niveles de insulina. La insulina es la hormona que dicta qué energía vamos a utilizar. Cuando la insulina está baja, gracias a haber pasado las suficientes horas de ayuno, podremos favorecer la quema de grasa y utilizar las grasas, tanto las provenientes de los alimentos ingeridos en la dieta como la grasa almacenada en el cuerpo, como combustible. Bajar estos niveles de insulina favorecerá la desinflamación de nuestro organismo y junto con ello vendrá toda una cascada completa de efectos beneficiosos sobre el metabolismo y la salud en general. El ayuno intermitente puede ser una excelente estrategia para quemar más grasa y lograr adelgazar. Su mecanismo es simple: ampliamos la ventana de horas en las cuales no ingerimos alimento y con ello logramos reducir los niveles de insulina, que es la hormona clave que dicta a la célula qué energía debe utilizar, glucosa o grasas. Gracias al ayuno intermitente, el margen de horas en las cuales no estimularemos a la hormona insulina se amplía. Este hecho favorecerá que entremos en metabolismo lipolítico, o sea, metabolismo de las grasas, y podremos quemar más grasa de forma más eficiente y además sin necesariamente pasar hambre, ya que los cuerpos cetónicos que produciremos son muy anorexígenos, o sea, inhiben el apetito. El control del apetito es además otro de los factores clave en cuanto al éxito del ayuno intermitente como herramienta para la pérdida de peso. Eso sin contar su simplicidad y facilidad de ejecución. Para hacer las cosas bien, la dieta, la calidad de los alimentos y el aporte de energía y nutrientes debería ser correcto una vez reintroducida la alimentación. Muchas personas creen que el ayuno intermitente funciona para perder peso porque al ayunar comemos menos y por lo tanto se asocia la pérdida de peso del ayuno únicamente al déficit calórico creado. Esta es una simplificación de un proceso que es mucho más profundo. Si bien es cierto que algunas personas hacen ayuno intermitente junto con restricción calórica y logran resultados, también es cierto que incluso comiendo la misma cantidad de calorías que comíamos antes, si las juntamos en ventanas de ingesta más cortas, podremos observar mayor quema de grasa y con ello mayor pérdida de peso. La clave del ayuno intermitente es que al aumentar la cantidad de horas de no comer, también favoreceremos gastar las reservas de glucógeno, o sea, azúcar que tenemos en reserva, y con ello baja los niveles de insulina, y una bajada en esta hormona señaliza la quema de grasa y la producción de cuerpos cetónicos. Quédate con esta idea: a igualdad de alimento y calorías, si reducimos la ventana de ingesta, estimularemos menos veces la insulina y podremos quemar más grasa. Un efecto adverso del ayuno intermitente, sobre todo cuando no tenemos el músculo del ayuno lo suficientemente entrenado, es sentirnos cansados o mareados. Esto puede ser debido a que estamos realizando un protocolo de ayuno para el cual quizá aún no estemos preparados o porque estamos descuidando el aporte de agua suficiente y sal. Durante un ayuno intermitente debemos hidratarnos muy bien y reponer el sodio que estamos perdiendo. Al bajar los niveles de insulina durante el ayuno se manda la señal a los riñones para que liberen más agua y con ella perdemos también el sodio y este arrastra consigo al potasio. Lo más importante que debemos cuidar durante el ayuno intermitente es justamente esta posible deshidratación y desequilibrio de electrolitos. También debes saber que las hipoglucemias o bajadas de azúcar no son tan comunes como creemos. Es difícil que sufras una, ya que nuestro hígado es muy eficiente a la hora de producir la glucosa que necesitamos a partir de otros sustratos dentro de un proceso llamado gluconeogénesis.
La cetosis nutricional es un estado metabólico totalmente fisiológico, o sea, no patológico, en el que el organismo, debido a un déficit en la ingesta de carbohidratos, ya sea porque llevamos una dieta cetogénica o porque llevamos las suficientes horas de ayuno, favorece el catabolismo de las grasas para utilizarlas como combustible y con ello se generan más cuerpos cetónicos. Normalmente decimos estar en cetosis cuando hemos superado el umbral de 0,5 milimoles y para tener la certeza de este dato debemos medirnos las cetonas en sangre. Para que entremos en cetosis es esencial que la hormona clave, la insulina, esté baja. Aunque a menudo hablamos de que en 12 horas de ayuno ya podemos entrar en ciertos niveles de cetosis nutricional, considero más adecuado apuntar a ayunos de 16 o 20 horas para poder hablar de cetosis nutricional a nivel terapéutico y sanador. Esto no quiere decir que en ayunos de menos de 16 horas no haya beneficios, sí que los hay, pero creo que debemos tener en cuenta que la mayoría de estudios sobre los beneficios del ayuno intermitente se han realizado con ayunos de alrededor de 24 horas de duración. El ayuno intermitente no es en realidad una dieta, o sea, hablar de dieta del ayuno en verdad no es muy correcto. El ayuno intermitente más bien es una práctica, una herramienta, un recurso en el que nos apoyamos o utilizamos para obtener una serie de beneficios bien conocidos, como por ejemplo mejorar la resistencia a la insulina, entre otros. Esto quiere decir que no hay una dieta específica o estilo de alimentación a seguir. Sin embargo, cabe destacar que el ayuno intermitente combina perfectamente con la dieta cetogénica, ya que la dieta cetogénica, cuando bien planteada, es un estilo de alimentación muy denso en nutrientes y muy saciante. Comer de forma que no creemos picos de insulina y estemos saciados ayuda muchísimo a la hora de poder llevar a cabo el ayuno con éxito y sin sufrir innecesariamente durante el proceso. En verdad, ayuno intermitente y dieta cetogénica van muy bien de la mano y utilizadas juntas se crea una sinergia importante que nos ayuda a quemar más grasa y mejorar a la vez nuestros marcadores de salud al completo. Sí, se puede hacer ayuno intermitente todos los días siempre que el ayuno sea una práctica con la que te sientes bien y la puedes realizar con comodidad y sin forzar. De hecho, hacer protocolos de ayuno como el 16-8 llega de forma natural cuando llevamos una dieta cetogénica bien planteada. Estamos tan saciados y con tanta energía que comiendo solo 2 veces al día nos sentimos estupendamente. Si el ayuno lo sientes como algo natural y te sienta bien, ¿quién no dice que puedas hacerlo cada día? Lo importante es que en tu ventana de alimentación hagas buenas elecciones alimentarias y te nutras bien. Los ayunos de 24 horas o OMAD también pueden resultar muy interesantes para potenciar puntualmente la quema de grasa y de hecho yo los utilizo dentro de mis programas y asesorías, pero no me parece una práctica ideal para hacer cada día por varios motivos. Si te interesa el protocolo OMAD, en mi canal tengo varios vídeos que te pueden interesar. Desde mi punto de vista y enfoque personal y profesional, todas las personas podríamos hacer hasta 14 horas de ayuno al día sin perjudicar de ninguna manera nuestra salud. Y esto incluyendo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, incluyendo niños, ancianos, personas en infrapeso, etc. Creo que nos asustamos mucho con la palabra ayuno aplicada a estos grupos de personas, pero no nos preocupamos o nos preocupamos demasiado poco de que estas personas o cualquier persona se pase el día comiendo hiperprocesados o alimentos refinados y muy ricos en azúcares. Entonces, desde esta lógica, como te digo, no creo que haya nadie que no pueda ayunar al menos 14 horas al día. Desde mi experiencia profesional, la mayor parte de personas valora de forma muy positiva el ayuno intermitente por la claridad mental y energía que sienten, por la mejora en posibles problemas gastrointestinales, por el mejor control del peso corporal y el hambre y sobre todo porque de verdad es muy liberador cuando pasamos de estar enganchados a la comida a sentirnos muy bien comiendo 2 o 3 máximo veces al día. Hay algunos grupos de personas a los que yo no recomendaría ayunar por más de 14 horas. Estos serían mujeres embarazadas o en periodo de lactancia exclusiva, personas con trastornos de la conducta alimentaria, personas con un índice de grasa corporal bajo, sobre todo en el caso de mujeres, y personas convalecientes o muy debilitadas en su salud por la razón que sea.
El razonamiento no es que el ayuno sea necesariamente malo o contraproducente para ellas, sino que estas personas se encuentran en fases y situaciones de la vida en la que las prioridades reales son otras. La prioridad no es ayunar, sino nutrir, porque los requerimientos nutricionales en estas personas son muy particulares y esto debería de ser lo primero en la ecuación. Por otro lado, si bien nos centramos siempre en los beneficios del ayuno, poco hablamos sobre qué alimentación realizamos en esas ventanas de alimentación. El ayuno intermitente no debería ser utilizado como terapia de choque para comer cualquier cosa por puro hedonismo y placer y luego intentar neutralizar la situación recurriendo al ayuno. El ayuno es estupendo como herramienta de salud, pero siempre desde el respeto al cuerpo. Se habla mucho de si el ayuno intermitente es más o menos adecuado para las mujeres. Aquí te voy a hablar sobre las mujeres y el ayuno en general, sin incluir situaciones específicas de embarazo, lactancia, etc. Desde mi punto de vista, las mujeres pueden practicar el ayuno intermitente como los hombres, eso para empezar. Aunque entiendo que hay algunos matices. Por ejemplo, una mujer en edad fértil, durante la fase lútea de su ciclo menstrual, o sea, la fase después de la liberación del óvulo, va a tener de forma fisiológica y natural algo más de resistencia a la insulina que en otras fases del ciclo, por lo que podemos sentirnos con más hambre y algo más de antojos estos días. Esto no quiere decir que no podamos ayunar, sino que quizá nos va a costar un poquito más ejecutarlo durante esta fase. Sabiendo este dato, una mujer en edad reproductiva podría acomodar el ayuno en sus ciclos de forma inteligente. Esto no es un requisito, es solo una sugerencia a observar y evaluar por parte de la mujer. Se nos ha hecho creer que el desayuno es la comida más importante del día, que es malo no desayunar, mientras que la industria alimentaria y sus intereses comerciales nos han traído una serie de productos de desayuno, como si el desayuno fuera una comida diferente del día en la que hubiera que incluir cereales de desayuno, zumos, galletas y demás. Y lamentablemente nos ha quedado la idea y hábito de que el desayuno debería de ser fundamentalmente dulce en sabor. Es justamente el cambio hacia otro modelo de desayuno salado y con alimentos reales y nutritivos lo que más suele costar a las personas. Bien, el desayuno, o sea, esa primera ingesta del día, es simplemente una comida más del día y lo saludable es comer comida humana real en la hora en la que de verdad nuestro organismo pide alimento, y esto no necesariamente tiene que ocurrir nada más levantarnos. De hecho, es temprano en la mañana cuando tenemos un ambiente interno más dirigido a la acción que a sentarnos a hacer un desayuno de campeones. Conclusión: desayuna comida real cuando sientas hambre real. La mejor hora para ayunar es aquella que encaja en tus ritmos naturales y en tu rutina. El ayuno debería adaptarse a ti y no al contrario. Hay personas que prefieren ayunar por la mañana, otras que prefieren hacerlo en la tarde-noche y otras que prefieren comer una vez antes del trabajo y al volver del trabajo vuelven a comer, o sea, ayunan durante sus horas laborables. Pero, ¿qué es mejor, saltarse el desayuno o saltarse la cena? Desde un punto de vista fisiológico, y además así lo muestran los estudios, es más favorable ayunar desde la tarde hasta el día siguiente, o sea, que la última ingesta sea en horas más diurnas, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde máximo. Esto es porque en horas más tardías de la noche tenemos peor respuesta a la insulina y la glucemia en sangre tiende a elevarse más y a mantenerse más tiempo elevada, entre otras razones. Además, así favorecemos un descanso más profundo y reparador, lo que nos ayudará a mantener los niveles de cortisol más controlados. Durante un ayuno es esencial que tomes suficiente agua y que incorpores una pizquita de sal a cada vaso de agua que tomes, ya sea mezclando ambas o llevándote una pizquita de sal a la lengua antes de beber. Esto es importante para reponer el sodio, estar bien hidratados y evitar posibles efectos adversos durante el ayuno, como puede ser la sensación de cansancio o leves sensaciones de mareo. Para mí, un ayuno limpio estaría compuesto de solo estos dos elementos. Sin embargo, podemos tomar también agua con gas, café, té o infusiones herbales, idealmente sin añadir leche y sin edulcorantes. En todo caso, podríamos añadir un poquito de bebida de almendras o de coco sin azúcar. Personalmente no soy fan de los cafés bomba, pero entiendo que puede ser una buena forma de comenzar a ayunar sintiendo más seguridad. También podemos tomar caldo de huesos, aunque según sea la composición y valores nutricionales de este caldo, podría sacarnos del ayuno o al menos entorpecerlo un poco.
Puedo entender que hacer muchos cambios a nivel hábitos puede ser abrumador. En un principio, y si te es muy necesario, sí, prueba a ayunar a la vez que sigues consumiendo edulcorantes en tus bebidas. Sin embargo, mi consejo es que te vayas liberando de tu necesidad por el sabor dulce todo el tiempo, mañana, tarde y noche. Por un lado está el factor mental, eso que yo llamo el monstruo del dulce, al que no damos tregua y tenemos siempre al acecho. Y luego hay otros temas a nivel fisiológico que también cabe destacar. Por ejemplo, sabemos que los edulcorantes artificiales alteran nuestra microbiota intestinal en formas que aún no tenemos claras, pero seguro no son favorables. Por otro lado, sabemos que muchos de estos edulcorantes, aunque no lleven calorías o carbohidratos, sí que estimulan a la hormona insulina, al igual que si estuviéramos tomando un edulcorante con calorías. Mi consejo, que el consumo de edulcorantes sea algo muy puntual en tu rutina habitual. Es posible que sintamos cansancio o incluso mareos cuando ayunamos, pero esto a menudo responde a tres razones principales. La primera es que estés haciendo un protocolo de ayuno para el cual aún no tienes la suficiente preparación. Como siempre te digo, el músculo del ayuno se debe entrenar poco a poco. Otra razón puede ser que tengas aún poca flexibilidad metabólica o cierta resistencia a la insulina y con ello un organismo aún muy glucodependiente, y esto te dificulte a la hora de movilizar y oxidar grasas de forma más eficiente. Y otra razón, te diría la más común, es que no estamos tomando suficiente agua, a la que deberíamos además añadir una pizquita de sal para reponer el sodio. Y no se trata solo de beber cuando me acuerdo o de simplemente echar más sal a las comidas. El agua y la sal los deberías estar tomando de forma regular durante tus horas de ayuno. Mi consejo, que vayas poco a poco, que no fuerces en exceso y que te hidrates muy bien con agua y una pizquita de sal. La mayoría de efectos secundarios del ayuno, como dolor de cabeza, sensación de cansancio, ansiedad o leves mareos, se deben a la transición que realiza el organismo cuando pasa de quemar glucosa a quemar grasa. Esto puede ocurrir sobre todo cuando estamos haciendo un protocolo de ayuno para el cual no estamos aún preparados. Hemos podido estar años y años funcionando básicamente con glucosa como combustible, y al pasar las suficientes horas de ayuno, quizá unas 14 o 16 horas para muchas personas, logramos bajar los niveles de insulina lo suficiente para activar la quema de grasa. La mayoría de estos efectos secundarios dejarán de aparecer conforme nos vayamos acostumbrando a la práctica del ayuno, por lo que es importante ir poco a poco. Todo nos resultará más fácil, además, si dirigimos nuestra alimentación hacia una dieta más baja en carbohidratos refinados, hiperprocesados y azúcares, y basamos la dieta en alimentos más puros, más nutritivos, más altos en proteínas y grasas. Este enfoque a dos bandas, dieta nutritiva y saciante que evite picos de insulina y glucosa más ayuno progresivo, será la clave de nuestro éxito. Cuando llegue tu hora habitual de ingesta, la hormona grelina, que es la hormona que señaliza el hambre, comenzará a mandar sus señales de hambre. Si no escuchas esta primera llamada, en las siguientes horas irán viniendo puntualmente nuevas oleadas de hambre. Pero al contrario de lo que pudiera parecer, estas oleadas son cada vez más leves conforme van pasando las horas y vamos entrando en mayores niveles de cetosis. Mi consejo es que vayas poco a poco y hagas las horas de ayuno con las que te sientes cómodo o cómoda. Si la llamada de hambre es solo una punzadita de hambre, probablemente podrás sortear el obstáculo con facilidad y al cabo de un rato pasará y estarás tan bien como si justo acabaras de comer. Pero si el hambre es real, si tu mente comienza ya a pensar en alimento y no te sale la idea de la cabeza, entonces come, simplemente no fuerces, no estás en competición contigo mismo, ni con una app, ni con nadie. El ayuno debe de ser siempre flexible. Por definición, el ayuno es la decisión voluntaria de extender el ayuno nocturno. En teoría, cualquier ingesta de alimento o bebida con calorías nos debería sacar del ayuno. Es importante que cada uno sepamos para qué hacemos el ayuno y en qué fase nos encontramos. También es importante diferenciar entre romper el ayuno y salir de cetosis, conceptos que a menudo se confunden. Comerte una loncha de jamón en ayunas romperá tu ayuno porque pondrá a funcionar al sistema digestivo, pero no cortará tu estado de cetosis. Otro ejemplo, tomar un café bomba puede ayudarte a adherirte al ayuno, aunque rompería técnicamente hablando el ayuno porque el sistema digestivo ya se activaría. Sin embargo, tú seguirás disfrutando muchos beneficios y seguirás en cetosis y seguirás quemando grasas. Resumiendo, lo que rompe el ayuno, aunque no necesariamente te saca de cetosis, es
El café con grasa, el café con leche, los cafés bomba, los caldos de hueso según su composición también podrían sacarte de cetosis, y exprimir limón en tus bebidas también podría hacerlo, así como los batidos de proteínas. En mi opinión, el ayuno más puro que puedas hacer es el ayuno tomando únicamente agua y sal. Sin embargo, te puedes ayudar también de otras bebidas que apenas tendrían efectos sobre el ayuno en sí, pero sí sobre otros mecanismos. Por ejemplo, muchas personas, y yo me incluyo, consumimos durante el ayuno café negro sin nada añadido, ni edulcorantes, ni grasa, ni leches de ningún tipo, y esto no estaría afectando al ayuno como tal, pero sí podríamos estar elevando el cortisol, por ejemplo, y poner en marcha con ello otra serie de procesos. Pero en general, cosas que no rompen el ayuno como tal sería el agua con gas, el café negro, los tés e infusiones naturales, y el caldo de huesos según su composición y valores nutricionales tampoco lo rompería en principio. En teoría, cualquier ingesta de alimento o bebida con calorías nos debería sacar del ayuno, por lo tanto, un café bomba o un café con leche o con grasa añadida pondría ya nuestro sistema digestivo a funcionar, y con ello el ayuno como tal se rompería. El ayuno intermitente es una herramienta que divide el día entre horas de ingesta y horas de ayuno, y no dicta en ningún caso qué tipo de dieta debemos llevar dentro de nuestra ventana de alimentación. Sin embargo, yo siempre te voy a recomendar que pongas en marcha la sinergia perfecta que ocurre cuando combinamos ayuno intermitente con dieta cetogénica, o al menos una dieta baja en carbohidratos. Sobre todo si tu objetivo es quemar grasa y optimizar la salud. Esta combinación te va a ayudar a tener tu sensación de hambre regulada y tener buenos niveles de energía durante el ayuno, y que te sea más llevadero. Si hacemos un ayuno de hasta 24 horas, no sería necesario pensar en realimentación, o sea, reintroducir alimento poco a poco y de forma inteligente y respetuosa para el organismo. En ayunos de 36 horas o más sí que sería recomendable comenzar la realimentación con un pequeño plato y poca cantidad de alimento, priorizando la proteína y la grasa, y después ya pasar a realizar las ingestas como comúnmente hacemos. En general sí, es compatible tomar suplementos y hacer ayuno intermitente. Sin embargo, suplementos hay muchos, y si deben tomarse con alimento o en ayunas depende de qué suplementos estemos hablando y para qué sean. Hay suplementos que se absorben mejor con las comidas, como por ejemplo los suplementos de hierro, calcio que puedas tener recetados, los suplementos de omega 3 y también vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, E y K, así que resérvalos para administrar con tus comidas, y entonces no debería tampoco preocuparte si rompen o no el ayuno. Suplementos como el magnesio, la vitamina C y las vitaminas del grupo B pueden ser consumidos en ayunas y no deberían romper el ayuno. Los suplementos de aminoácidos sí que rompen el ayuno, pero te puede interesar tomarlos igualmente si tu objetivo es ganar masa muscular y estás trabajando en ello. Mi consejo es que elijas muy bien los suplementos que tomas, intentando quedarte solo con los realmente necesarios o los que te hayan podido recetar. No hay suplemento que pueda neutralizar los efectos de una dieta mal planteada. Lo primero, decir que si estás tomando medicamentos, tu preocupación no debería de ser si te sacan o no de ayuno, sino de trabajar tu dieta, tus hábitos y tu masa muscular para mano a mano con tu médico ir reduciendo el número de medicamentos que necesitas. Cada medicamento tiene sus condiciones particulares de uso, y algunos tienen que usarse con alimentos y otros sin alimentos. Cuando los fármacos deben tomarse con alimentos es para favorecer su absorción en el intestino o para reducir efectos adversos, o como recordatorio para que el paciente asocie medicamento con comida y no olvide tomarlos. Y en este caso no es un requisito sino una sugerencia. Pregunta a tu farmacéutico o lee el prospecto del medicamento para averiguar en qué grupo encajan tus medicamentos. En cambio, cuando un medicamento es a consumir en ayunas, debemos tomarlo 30 minutos antes de comer o al menos 2 horas después de haber comido. Mi consejo es que tomes los medicamentos de momento según las indicaciones y sin obsesionarte por si te sacan de ayuno o no, y que te centres en recuperar la salud y dejar de necesitarlos. Si estás acostumbrado a entrenar después de 1 o 2 horas de haber comido y comienzas a hacer ayuno intermitente y pasas a hacer ese mismo entrenamiento pero ahora en ayunas, probablemente vas a necesitar una fase de adaptación hasta que puedas alcanzar el nivel de rendimiento que lograbas antes sin sentirte ahora más cansado o con menos resistencia al esfuerzo. En aproximadamente una semana de entrenar en ayunas ya deberíamos haber logrado la adaptación necesaria. Sabiendo esto, es una buena estrategia bajar un poco la
la intensidad del ejercicio durante esa primera semana. Si haces las cosas bien, no debería haber pérdida de masa muscular por el simple hecho de entrenar en ayunas. Por otro lado, si estás trabajando de manera intensa en aumentar tu masa muscular, sí que te puede interesar tomar aminoácidos preentrenamiento, aunque esto te saque del ayuno como tal. Por otro lado, si estás en forma, tienes un buen metabolismo y entrenas HIIT, te puede interesar hacer recargas de carbohidratos el día previo al entreno en ayunas para potenciar tu rendimiento, aunque no es un requisito. En principio, si llevas una dieta adecuada con suficiente cantidad de calorías, proteína y nutrientes durante tus horas de ingesta, no tendrías que perder masa muscular o al menos no de forma relevante, aunque tenemos que entender que cuando estamos perdiendo peso y quizá este es tu objetivo principal a conseguir con el ayuno intermitente, es casi imposible que perdamos solo grasa al 100%. Habrá también una cierta pérdida de músculo y hueso porque ambos van juntos. Lo importante es que esta pérdida sea mínima gracias a una correcta nutrición y aporte de calorías que idealmente se deberían combinar con ejercicio de fuerza. Por otro lado, es importante destacar que durante un ayuno la hormona del crecimiento aumenta, lo que te ayuda a preservar tu masa muscular en ayunos de 24 a 48 horas. Pero si el ayuno es más prolongado, alcanzando 72 horas o más, sí que entramos en zona de potencial pérdida de masa muscular y esto desde luego no te interesa. El ayuno intermitente se ha puesto de moda como herramienta para quemar más grasa y optimizar el metabolismo. Muchas personas lo practican a menudo con muy buenos resultados. Esto ha hecho que salgan innumerables aplicaciones, calculadoras y demás que a menudo te indican qué tipo de ayuno debes realizar según tu grado de sobrepeso o obesidad o según el tipo de cuerpo que tengas, si es tipo manzana, tipo pera, etc. Mi consejo es que no sigas estas recomendaciones estúpidas basadas en puro humo. El protocolo de ayuno ideal para ti es aquel que encaja contigo, con lo entrenado que tengas tu músculo del ayuno, con tu rutina y con tus horarios, siempre buscando la eficacia del proceso, pero de forma responsable y asegurando a la hora de comer una buena nutrición que no necesariamente tiene que tener déficit calórico para ver resultados. Nadie te puede indicar cuál es el mejor protocolo de ayuno para ti. Tú eres quien a base de experimentación y observación y respeto al cuerpo puede saberlo. El ayuno 12-12 sería el protocolo de ayuno en el que comenzar si vienes de comer muchas veces al día y con sensación de hambre constante. Con él dividimos las 24 horas del día en 12 horas de ayuno y 12 horas de ingesta, con comenzar a cenar a las 8 de la noche y desayunar a las 9 de la mañana ya lo habrías cumplido. Creo que todas las personas deberíamos llevar este protocolo de ayuno mínimo. Si contamos las horas de sueño más el margen de horas que debería haber entre la última ingesta e irnos a la cama, ya tendríamos esas 12 horas cumplidas. 12 horas de ayuno es un margen suficiente para reducir y regular en buena parte los niveles de azúcar e insulina y comenzar a ganar más sensibilidad a la insulina. Mi consejo es que si nunca has ayunado, que empieces por aquí y vayas poco a poco, si quieres, extendiéndolo, teniendo en cuenta que lo ideal es que la última ingesta del día sea en horas lo más diurnas posible. El protocolo de ayuno 16-8 es probablemente el favorito y más practicado. Suele ocurrir además que las personas que comienzan una dieta cetogénica al cabo de unas semanas suelen acabar haciendo ayuno 16-8 de forma natural. El 16-8 consiste en comer durante 8 horas y ayunar durante 16. Normalmente se hacen 2 ingestas durante la ventana de alimentación, pero se pueden hacer más. Básicamente añades horas de ayuno al ayuno que ya de por sí haces durante la noche. Al dormir, algunas personas prefieren saltarse el desayuno y otras saltarse la cena. Desde un punto de vista fisiológico y de ritmos circadianos, siempre nos va a favorecer más el saltarnos la cena. Aunque, como siempre digo, el ayuno tiene que adaptarse a nosotros y no nosotros al ayuno. Hagas como lo hagas, obtendrás beneficios al dejar de estimular a la hormona insulina tantas veces al día y tener más margen para la lipólisis, o sea, la quema de grasa, entre otros procesos. El ayuno 16-8 se ha convertido para muchas personas en estilo de vida y lo realizan cada día, lo cual aporta muchos beneficios para nuestra salud metabólica siempre que cuidemos además una correcta nutrición. Con el protocolo de ayuno 24, en el que ayunamos durante 20 horas y comemos en un margen de 4 horas, ganamos más margen de tiempo para la lipólisis, o sea, quema de grasa, y
para la autofagia, o sea, la autolimpieza interna profunda, respecto al ayuno 16-8, sin llegar a ser tan avanzado como el OMAD o 23-1, para el que quizá no estemos aún preparados. El ayuno 24 no tiene por qué ser el siguiente paso después de acostumbrarnos y manejar bien el ayuno 16-8. Desde mi experiencia profesional trabajando con personas, puedo decir que el ayuno 24 o lo amas o lo odias, o sea, o te funciona súper bien o no te gusta nada. La principal razón de que a muchas personas no les funcione es que entre comida y comida, durante ese margen tan pequeño de tiempo, hay mucha saciedad y luego en las horas de ayuno, al no haber comido suficiente, hay más hambre. Lo que mejor suele funcionar es comer un plato bien contundente al romper el ayuno y otro más pequeñito después. Prueba a ver cómo te resulta hecho así. El protocolo de ayuno OMAD o 23-1 es sencillo, realizamos una sola ingesta completa y ayunamos el resto del día. El OMAD está ganando fans día a día porque sobre todo al inicio obtenemos muy buenos resultados a la vez que vemos que ahorramos tiempo y esfuerzo en preparar comidas. Si tienes el músculo del ayuno lo suficientemente entrenado, no te será difícil realizarlo y siempre te recomendaré que esa única ingesta sea en horas diurnas, tipo entre las 12 y las 4 del mediodía. Me gusta mucho trabajar el ayuno OMAD con restricción calórica inteligente, siempre intercalándolo en medio de días de alimentación completa, o sea, con las calorías que necesitamos. La cara oculta del ayuno OMAD es que muchas personas lo utilizan combinado con una estrategia de déficit calórico agresivo a diario durante semanas e incluso meses. Esto hará que comencemos viendo resultados, pero nos estanquemos en cierto punto del camino. Dar pocas calorías y poca nutrición a nuestro cuerpo nunca va a ser una estrategia inteligente ni efectiva. Si te interesa el ayuno OMAD, tengo varios video posts muy completos que puedes visitar.